¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Biofísica para UA21. Vamos a empezar con la segunda clase. Hoy vamos a ver dinámica. Y la idea de la clase de hoy, y trabajo y energía también. La idea de la clase de hoy es que veamos un poco algunas conceptos teóricos y algunos problemas, que tomé una sugerencia que me hicieron en Instagram de que agregue por ahí algunos problemas más a cada video, así se entiende un poco mejor, por más que quede un poquitito más largo. Lo que tiene esta parte de la unidad 1, con esto terminaríamos la unidad 1, es que es bastante teórica, como que esta parte no es tan práctica como la parte de cinemática, es más bien teórica, los ejercicios son más bien teóricos, aunque sí puede aparecer algo que tengan que calcular, pero las fórmulas son súper sencillitas. Como siempre, la complicación va a estar en que les van a dar distintas unidades para todo y ustedes van a tener que convertir las unidades correctas para encontrar los valores que les piden. Entonces vamos a empezar a hablar de dinámica, y antes de empezar a hablar de dinámica tenemos que ver qué va a ser una fuerza, porque vamos a estudiar las leyes de movimiento de Newton, que entre paréntesis son leyes que son fundamentales porque son leyes que surgen a partir de la observación y no pueden deducirse ni demostrarse a partir de otros principios. Entonces vamos a hablar de una fuerza y nos tenemos que preguntar qué va a ser una fuerza. Una fuerza va a ser una cantidad vectorial que lo que va a hacer es modificar el estado de movimiento de un cuerpo. Y esto es muy importante. Una fuerza va a ser producto de la interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su entorno. Entonces, siempre que hablamos de una fuerza, hablamos de la fuerza que el cuerpo A ejerce sobre el cuerpo B. La fuerza que la Tierra ejerce sobre la persona. La fuerza que la superficie de contacto ejerce sobre el cuerpo, ¿sí? Siempre es un cuerpo ejerciendo una fuerza sobre otro. Entonces, para describir esta magnitud vectorial, no solamente tenemos que decir cuánto vale, o sea, por ejemplo, yo realizo una fuerza de 10 kilogramos fuerza o realizo una fuerza de 200 newtons o la fuerza que sea, sino que además tengo que indicar hacia dónde apunta esa fuerza, en qué dirección. No va a ser lo mismo si yo realizo, por ejemplo, tengo la calculadora, si yo le realizo una fuerza desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo. Y no va a ser lo mismo que si le realizo una fuerza del costado o del otro costado, o si realizo una fuerza oblicua. El cambio en el estado de movimiento va a ser distinto y va a depender de todas las fuerzas que actúen sobre ese cuerpo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer a la hora de plantear ejercicios de dinámica es entender qué va a ser un diagrama de cuerpo libre. Igualmente, estas cosas las tienen que saber, pero no suelen aparecer problemas donde tengan diagramas de cuerpo libre muy complicados. Pero bueno, el diagrama de cuerpo libre va a ser un diagrama vectorial que va a describir todas las fuerzas que van a actuar sobre un cuerpo u objeto en particular. Entonces, la idea es que el diagrama de cuerpo libre nos permite mostrar a un cuerpo aislado con todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo, en forma de vectores. Entonces, veamos cómo construir distintos tipos de diagrama de cuerpo libre. En este caso, tenemos un bloque que está apoyado en una superficie. Sobre este bloque va a estar la fuerza peso. La fuerza peso siempre apunta en dirección al centro de la Tierra y además tenemos la fuerza normal. Después, por ejemplo, en este caso tenemos un bloque con la fuerza peso y la fuerza normal y además hay dos fuerzas empujando en direcciones opuestas sobre él. Por lo general, los diagramas de cuerpo libre que van a encontrar van a tener a las fuerzas saliendo del bloque y no entrando al bloque como están acá en la figura. Ustedes tendrían que trasladarlo al centro del bloque, ¿sí? Este vector que aparece por fuera, pero no, posta que no les van a tomar algo así de complicado, no se preocupen. Si están viendo esto como si vienen del CBC y están viendo esto como capaz un refuerzo para la materia de biofísica del CBC, ustedes están jodidos, porque ustedes sí les van a tomar cosas así. Si están viendo esto después del segundo cuatrimestre 2021, si no colapsé en este cuatrimestre, mi idea es
agregar un curso de biofísica del CBC también. Pero bueno, nada, tiempo al tiempo. Entonces, vamos a tener 3 leyes fundamentales de Newton, como habíamos dicho. La primera ley es el principio de inercia. ¿Qué es lo que nos dice el principio de inercia? Nos dice que si un cuerpo viene moviéndose con velocidad constante, ¿sí? O sea que su aceleración es 0, y sobre ese cuerpo no actúa ninguna fuerza neta, el cuerpo va a seguir esa tendencia a moverse una vez que inicia ese movimiento. Y esa propiedad es la inercia. Si un cuerpo viene moviéndose con velocidad constante, ese cuerpo no va a cambiar el estado de movimiento a menos que se aplique sobre él una fuerza neta, ¿sí? Podría considerar también velocidad constante un cuerpo que está en reposo. En realidad no es velocidad constante propiamente dicho, sino que podemos pensar también que un cuerpo que está en reposo va a continuar en reposo a menos que venga otra fuerza y lo detenga, ¿sí? La fuerza neta va a cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. Entonces, esa es la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton, que también está un poco relacionada con la primera ley, es el principio de masa, ¿sí? La idea es que cuando yo hago una fuerza neta, el vector suma de todas las fuerzas va a ser igual a la masa del cuerpo multiplicada por su aceleración. Y una de las primeras cosas que tenemos que comentar con respecto a la segunda ley de Newton es que no es lo mismo lo que pasa en el eje X de lo que pasa en el eje Y, ¿sí? Al ser una suma vectorial, yo tengo que considerar por separado la sumatoria de fuerzas en el X y la sumatoria de fuerzas en el Y. La sumatoria de fuerzas en el X va a ser la masa del cuerpo por la aceleración en X. Y la sumatoria de fuerzas en el Y va a ser la masa del cuerpo por la aceleración en Y. ¿Sí? Entonces veamos un ejemplo, porque ustedes me estarán diciendo, por ahí no vieron nunca vectores, ¿qué es aceleración en X? ¿Qué es aceleración en Y? Imagínense un auto. Un auto, bueno, pueden pensar que es un sombrero con ruedas debajo. Pero imagínense que tienen un auto que está acelerándose a lo largo de una carretera. Ustedes no ven que el auto de pronto sale volando y se va al espacio exterior. ¿Eso por qué? Porque en el eje X el auto va a tener una aceleración que no va a tener en el eje Y. Este auto va a tener una aceleración que va a estar solo en X y su aceleración en Y va a ser 0. Entonces, pensemos en las fuerzas que pueden existir sobre este auto. Este auto puede tener, va a tener una fuerza peso, que es la fuerza que realiza la Tierra, la fuerza gravitatoria que realiza la Tierra. Va a tener una normal, que ahora vamos a ver en un ratito qué es una normal, pero la idea es que es una fuerza de contacto con la superficie. Y supónganse que tenga una fuerza del motor, no sé, la fuerza que lo impulsa hacia adelante, ¿sí? Entonces, la sumatoria de las fuerzas en Y, si yo considero, por ejemplo, que los vectores que van hacia arriba son positivos y que los vectores que van hacia la derecha son positivos, voy a considerar que la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser normal menos peso. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Por lo general, a menos que estemos hablando de un proyectil que cae o que el movimiento sea vertical, la aceleración en Y es 0, ¿sí? A menos que el movimiento sea vertical. Después, igual cuando digo esto me refiero a en esta materia, o sea, por ahí en otras materias, incluso más adelante de las carreras, sí consideran otro tipo de aceleraciones, porque puede haber aceleraciones que tengan un pedacito en Y, un pedacito en X, o sea, siempre voy a estar hablando, todo lo que yo diga acá va a ser en el contexto de biofísica para UBA 21. Entonces, volviendo a esto, yo acá lo que planteé es cuál es la sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Lo que había dicho acá. Bueno, y la sumatoria de las fuerzas en X
va a ser la suma de todos los vectores fuerza que actúen en X. O sea, acá nada más vamos a tener la fuerza del motor y esa va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Bueno, ahora vamos a hablar del principio de acción y reacción. La idea es que toda fuerza existe de a pares. Siempre no vamos a hablar de una fuerza sola, sino de la fuerza que un cuerpo ejerce sobre otro. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de la fuerza que un cuerpo ejerce sobre otro, para esa fuerza va a existir una fuerza de reacción que va a ser opuesta. La idea es que si yo tengo, por ejemplo, imagínense que tengo la mano apoyada en la pared, ¿sí? Y le hago una fuerza a la pared con la mano. Esta es la fuerza que la mano le hace a la pared. La pared le va a hacer una fuerza a la mano. Esta sería la fuerza que la pared le hace a la mano. Y la intensidad de esas fuerzas va a ser igual. Estas fuerzas son pares acción y reacción. Van a tener la misma magnitud, pero van a tener dirección o sentido opuesto. ¿Sí? La idea es que una va a apuntar para un lado y la otra va a apuntar para el lado contrario. Entonces, hay algo que es súper importante que tienen que tener en cuenta cuando estamos hablando de pares acción y reacción. Y es que los pares acción y reacción no actúan sobre el mismo cuerpo. Yo estoy dibujando este par acción y reacción y estoy diciendo que tengo la fuerza que la mano le hace a la pared, o sea que esta fuerza actúa sobre la pared, y después estoy haciendo la fuerza que la pared le hace a la mano, entonces esta fuerza actúa sobre la mano. Si estas dos fuerzas actuasen sobre el mismo cuerpo, sus efectos se cancelarían y no tendría sentido hacer esas fuerzas. Entonces, vamos a recordar algunas de las fuerzas importantes. Una de las fuerzas más conocidas va a ser el peso de un cuerpo, ¿sí? Que va a ser la fuerza gravitatoria que que la Tierra ejerce sobre un cuerpo. Hay un error muy común que un poco va en línea con esto que habíamos mencionado antes, de que los pares acción y reacción no actúan sobre el mismo cuerpo, de incluir a la normal como un par acción y reacción del peso, ¿sí? La normal no es par acción y reacción del peso y ahora vamos a ver de dónde sale. Entonces el peso va a ser una fuerza que se calcula como masa por gravedad, y esta es una de las ecuaciones que también tienen que apuntar o recordar, y siempre va a apuntar en dirección al centro de la Tierra. No importa que yo incline un poco el plano y tener un plano inclinado, si yo tengo un diagrama de una fuerza sobre un plano inclinado, el peso siempre apunta en dirección al centro de la Tierra. Igualmente en UBA 21 esto no lo van a ver tan en detalle, no les van a pedir que hagan ni en pedo un diagrama de cuerpo libre de un plano inclinado, así que ni se preocupen. Bueno, en realidad preocúpense si quieren aprenderlo para saber más, pero si no, no. Bueno, y el par acción y reacción del peso lo va a sentir la Tierra, ¿sí? Ojo que no lo siente, no es la normal el par acción y reacción del peso. La normal va a ser la fuerza de contacto entre una superficie y un cuerpo. La idea es que si este cuerpo realiza una fuerza sobre la superficie en la que está apoyada, la superficie en la que está apoyada va a realizar una fuerza sobre el cuerpo y esa va a ser la fuerza normal. La fuerza de rozamiento va a ser una fuerza de fricción que va a existir entre dos objetos. Podemos hablar de rozamiento estático cuando el cuerpo está en reposo, rozamiento dinámico cuando hay movimiento. Y tenemos que hablar de las unidades, una de las cosas que más nos importa en esta materia. La unidad de la fuerza va a ser el newton, ¿sí? Un newton va a ser 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Tiene sentido porque la aceleración va a estar en metros sobre segundo al cuadrado y la masa en kilogramos. Esta es la unidad del sistema internacional. La unidad del sistema CGS va a ser el DINA,
¿sí? Un dina va a ser un gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. Y la equivalencia entre newton y dina va a ser que 10 a la 4 dina equivalen a 1 newton, ¿sí? Y además puede aparecer el kilogramo fuerza, que el kilogramo fuerza es la fuerza que hace un objeto de 1 kilogramo sobre la Tierra, o sea, la fuerza que va a hacer un objeto de 1 kilogramo sobre la Tierra, si la fuerza peso es masa por gravedad, va a ser 9,8 newtons. Bueno, estas son las equivalencias que tienen que saber, muy, muy, muy importante. Entonces, una de las personas con las que, de nuevo, en la cuenta de Instagram yo puse una cajita de preguntas preguntándoles qué era lo que querían, digamos, ver en los problemas, y alguien me dijo que le gustaría que le remarquen cuáles son los errores que se cometen a la hora de resolver un problema de física. Entonces pensé que podríamos hablar de los errores más comunes antes de empezar a resolver los problemas. Y los errores más comunes en el caso de dinámica, por ahí no van a tocar tan de lleno a UBA 21, sí tal vez a CBC. Uno de los errores más comunes en dinámica es no distinguir que las fuerzas que actúan en el Y actúan solo en el Y y no en el X, y las fuerzas que actúan en el X actúan solo en el X y no en el Y. ¿Por qué decimos esto? O sea, ¿por qué hago esta aclaración? Por lo mismo que les había dicho antes, vamos a tener que plantear que la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser una y la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser otra. Confundirse eso puede ser algún error. Otro error también podría ser poner los pares acción y reacción en el mismo cuerpo. Considerar que la fuerza normal es el par acción y reacción del peso. En esta parte van a hacer muchísimas preguntas teóricas, así que está bueno entender bien la teoría. Después, otro error importante sería el error que pueden tener siempre, que es el de combinar mal las unidades, o sea, no pasar todo a las mismas unidades de manera tal que se cancelen o se formen las unidades nuevas que estoy buscando y como consecuencia que el resultado esté mal. Bueno, vamos a empezar a resolver algunos de los problemas de la guía. Este problema no es el que más me gusta porque es como que de alguna manera es un problema que conceptualmente está mal, pero bueno, yo lo voy a resolver de la manera que se espera en UBA 21 que ustedes lo sepan resolver y nada, así estamos. Me dicen que tenemos un caballo de 200 kilogramos que parte del reposo en línea recta y logra alcanzar una velocidad de 27 kilómetros por hora en 3 segundos. Me piden cuántos metros se ha desplazado, cuántos metros se ha desplazado de su posición inicial al cabo de esos 3 segundos. La primera parte es un problema de cinemática que por ahora no nos vamos a meter a resolver. Lo único que me interesa saber es cuál es la aceleración con la que se mueve el caballo para poder utilizar la segunda ley de Newton y calcular la fuerza, y voy a considerar que la aceleración va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo final menos el tiempo inicial, como siempre. Entonces, me dicen que el caballo parte del reposo, o sea que su velocidad inicial es 0, logra alcanzar una velocidad de 27 km por hora, pero yo ya sé que si ustedes se fijan el tiempo me lo van a dar en segundos, entonces me va a convenir pasar esta unidad de 27 km por hora a metros por segundo. Entonces multiplicamos por 1000, dividimos por 3600 y obtenemos que la velocidad es 7,5, perdón, la aceleración es 7,5, de nuevo, la velocidad es 7,5 metros por segundo al cuadrado. Entonces tenemos que la velocidad va a ser 7,5 metros por segundo.
Entonces, la aceleración va a ser 7,5 metros por segundo menos 0, o sea, directamente 7,5 metros por segundo, dividido los 3 segundos, o sea, el delta t es 3 segundos. ¿Sí? Y esto me va a dar que la aceleración va a ser 2,5 metros por segundo. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer, estos son 3 segundos, lo siguiente que vamos a hacer va a ser calcular el módulo. La fuerza está aplicada sobre el carruaje. Entonces, lo siguiente que me preguntan es cuál es el módulo de la fuerza con la que el caballo tira de él. Y ahí es donde está el error, que yo considero que es un error medio conceptual, porque si a mí me piden calcular el módulo de la fuerza con la que el caballo tira del carruaje, la fuerza está aplicada sobre el carruaje, por lo tanto, necesitaría la masa del carruaje. Pero bueno, acá lo que se espera es que les digan que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Y no van a tener que hacer muchos ejercicios muy complejos donde realmente esto importe. Lo único que se van a tener que acordar es que la fuerza es masa por aceleración. Y vamos a tener que la aceleración era 2,5 metros por segundo al cuadrado, acá me estaba por comer el cuadrado, y la masa del caballo eran 200 kilogramos, entonces la fuerza con la que se va a tirar del carruaje, entre comillas, porque no va a ser así, nos falta saber la masa del carruaje, indignada estoy, va a ser 200 kilogramos por 2,5 metros por segundo al cuadrado. Y cuando calculemos esto, nos va a quedar $500 newtons, o sea, fíjense que tenemos kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, entonces nos queda en 500 newtons la fuerza. Sí, esta es la fuerza con la que el caballo tira de él. Este dato nos lo vamos a guardar para calcular el trabajo de la fuerza resultante y la potencia desarrollada después, porque primero vamos a continuar con este tema, después vemos potencia y después volvemos para atrás. Trabajo y potencia, después volvemos para atrás. Bueno, entonces ahora resolvemos este problema. Me dice que dos caballos tiran de un carruaje en la misma dirección pero con sentido opuesto. Me dicen que el de la derecha tiene una masa de 515 kilogramos y ejerce una aceleración de 6,8 metros por segundo al cuadrado. El de la izquierda es más esbelto, tiene una masa de 390 kilogramos, pero su porte más atlético le permite hacer una aceleración de 9,6 metros por segundo. Entonces, suponiendo que ambos utilizan... con esta frase medio que arreglan lo que les dije que estaba mal. Dice, suponiendo que ambos utilizan la totalidad de su masa para ejercer la fuerza correspondiente, me preguntan hacia qué lado se va a mover el carruaje. Entonces, la idea es ver cuál de los dos hace mayor fuerza. Y una vez que decidimos cuál de los dos hace mayor fuerza, determinar para qué lado se va a mover. ¿Por qué? Porque fíjense que la sumatoria de fuerzas era igual a la masa por la aceleración. Y esta era una sumatoria vectorial. Entonces el signo de la sumatoria de fuerzas va a ser el signo de la aceleración y nos va a decir hacia dónde se va a estar acelerando el carruaje. Entonces, vamos a calcular cuáles son las fuerzas. Bueno, tenemos la fuerza de la derecha, a la que vamos a llamar fuerza 1, y la fuerza 1 va a ser 515 kilogramos por 6,8 metros sobre segundo cuadrado. Y el de la izquierda tiene una fuerza de 390 kilogramos, o sea, la fuerza 2, vamos a decir que vale 390 kilogramos por 9,6 metros sobre segundo cuadrado. Entonces vamos a tener que la fuerza 1
va a ser 3.502 newtons y la fuerza 2 va a ser 3.744 newtons. Tenemos un ganador. Entonces, si la fuerza 2 es mayor, el carruaje se va a mover hacia la izquierda. Y me piden el valor de la fuerza neta aplicada sobre el carruaje. Bueno, si yo considero un sistema de referencias donde los vectores son positivos hacia la derecha, yo voy a considerar que la fuerza 2 menos la fuerza 1 va a ser esta fuerza neta, ¿sí? 3.744 menos 3.502 me da 242 newtons, ¿sí? En este diagrama de cuerpo libre esto está pésimo, pésimo, horrendo. Me faltó el peso del carruaje, me faltó la normal, pero no eran datos que fueran relevantes al problema, porque básicamente lo que esperan de ustedes es que sepan decir que la fuerza es la masa por la aceleración y no pifiarle en las unidades. Así que, nada, borro y seguimos. Bueno, ahora vamos a hablar de trabajo, ¿sí? Cuando un cuerpo se mueve y sobre ese cuerpo actúa una fuerza en la dirección del desplazamiento, decimos que esta fuerza va a realizar un trabajo. Entonces, el trabajo va a ser la fuerza por, la magnitud de la fuerza, 10 newton, 20 newton, 250 newtons, por el desplazamiento. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de calcular el trabajo es que el trabajo lo vamos a calcular siempre en la dirección del desplazamiento. Las fuerzas que actúan perpendiculares al desplazamiento no van a realizar trabajo. Y ustedes me dicen, ¿qué? Bueno, vamos a explicar eso. ¿Qué es lo que significa? Imagínense que tenemos un bloque y lo arrastramos a lo largo de, un camino horizontal, haciéndole una fuerza F, ¿sí? Además, el bloque tiene una fuerza peso, porque todos los cuerpos que están sobre la Tierra la tienen, y la fuerza normal va a ser la fuerza de contacto entre el piso y el bloque, ¿no? Después, además, imagínense que tenemos otra fuerza, una fuerza de rozamiento que va a ir en contra del desplazamiento, pero sobre el mismo eje. Lo que vamos a ver acá es lo siguiente. Si a mí me interesa la fuerza que va en la dirección del desplazamiento o en la dirección opuesta al desplazamiento, para calcular el trabajo, yo voy a tener que el trabajo, imagínense que partimos desde este punto y llegamos a este punto, el trabajo realizado por la fuerza F va a ser igual al valor de la fuerza F por el desplazamiento, o sea, por la posición final menos la posición inicial. Ese va a ser el trabajo realizado por la fuerza F. El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento se va a calcular de la misma forma, pero como el rozamiento está apuntando en la dirección opuesta al desplazamiento, le vamos a colocar signo negativo. Entonces, la fuerza de rozamiento por la posición final menos la posición inicial, que es igual, va a ser igual al trabajo de la fuerza de rozamiento. Ahora, la normal y el peso, como van a actuar perpendiculares, en este caso, a el desplazamiento, en este caso no van a realizar trabajo. Y el trabajo total de las fuerzas que actúan sobre este cuerpo va a ser la suma del trabajo de la fuerza más el trabajo de la fuerza de rozamiento, que obviamente el trabajo de la fuerza de rozamiento va a tener signo negativo. Vamos con otro ejemplo.
Imagínense que tenemos un cuerpo montado sobre un, no sé cómo se llama estas cosas de las grúas que suben y bajan las cosas. Bueno, imagínense que tenemos un cuerpo sobre una grúa que tiene un peso y una normal. Y imaginémonos que la grúa lo está subiendo. ¿Sí? Ahora sí la normal y el peso van a realizar trabajo. ¿Por qué? Porque el cuerpo está subiendo en una dirección. ¿Sí? Entonces, supónganse que también hay una fuerza del motor. Hay que ver cómo es el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Y cómo son las fuerzas que actúan. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular el trabajo de la fuerza normal, diría que el trabajo de la fuerza normal va a ser la fuerza normal por la posición final, esta vez en I, menos la posición inicial. Y el trabajo del peso se calcularía lo mismo, pero con signo negativo si el desplazamiento es hacia arriba. Entonces, la idea es que siempre la magnitud de la fuerza que me va a importar va a ser la que vaya en la dirección del desplazamiento o en la dirección opuesta al desplazamiento. La unidad de trabajo va a ser el joule. El joule va a ser un newton por metro. Después vamos a ver que va a haber un equivalente calórico que va a ser las cantidades de calorías, pero nada, eso va a ser problema de termodinámica. Por ahora solamente nos quedamos con que el joule es newton por metro. No vamos a tener otro sistema de unidades cuando hablemos de trabajo, o sea, no nos van a decir la unidad de fuerza, la unidad de fuerza era el DINA, no me la van a hacer multiplicar por centímetro para obtener una unidad de trabajo, sino que simplemente vamos a trabajar todo con joule, pero lo que sí puede pasar es que en el problema me den, no sé, por ejemplo, me dan una aceleración, me la den en centímetros sobre segundo cuadrado, me dan una distancia, me la den en hectómetros, o sea, que me cambien todas las unidades, pero que yo tenga que cambiarlas todas para llegar al joule. Y vamos, bueno, estos eran los ejemplos que acabo de hacer, y ahora vamos a hablar de potencia. ¿Qué va a ser la potencia? Va a ser cuánto trabajo realizo en un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque la definición que vimos de trabajo no hace referencia al tiempo que yo empleo para realizar el trabajo. Entonces, en términos de, una magnitud de trabajo, va a ser lo mismo si yo hago, no sé, si tengo que subir unas cajas, en términos de cuánto trabajo voy a realizar, es lo mismo si yo las subo en 1 hora o en 5 minutos. Entonces, si yo necesito conocer la rapidez con la que se efectúa ese trabajo, tengo que hablar de potencia, ¿sí? La potencia va a ser el trabajo realizado dividido el tiempo. Como tenemos acá, dividido el tiempo empleado para realizar ese trabajo, también la podemos calcular como la fuerza por la velocidad, esto siempre y cuando la velocidad y la fuerza sean constantes. Y la unidad de la fuerza también va a ser una unidad del sistema internacional y va a ser un joule sobre segundo. Recuerden que el joule era newton por metro, entonces esto va a ser newton por metro sobre segundo. Entonces, vamos a ver cómo aplicar estos conceptos que vimos de trabajo para resolver la segunda parte del problema que había quedado por la mitad. Bueno, recuerden que habíamos determinado que la aceleración con la que iba a moverse el caballo era 2,5 metros por segundo cuadrado y que la velocidad, el tiempo que tardaba eran 3 segundos y la fuerza que hacía era 500 newtons. Entonces, si yo ahora quisiera calcular cuánto es el trabajo, lo que tendría que calcular es cuánto va a ser el desplazamiento, porque el trabajo va a ser la fuerza por el desplazamiento. Entonces, calculo, utilizando consideraciones de cinemática, cuánto es el desplazamiento. Yo sé que si el caballo parte del reposo en línea recta, vamos a tener que el desplazamiento va a ser igual a la velocidad inicial es 0. Por el tiempo no me importa porque la velocidad inicial es 0, cualquier cosa multiplicada por 0 da 0, más 1 medio
de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y me piden que calcule cuál es el módulo de la fuerza. Bueno, eso ya lo había calculado cualquiera. Todavía me tengo que despertar un poquito. Queremos saber entonces cuántos metros se ha desplazado de su posición inicial al cabo de esos 3 segundos. Entonces, cuando hacemos esta cuenta, esto nos da 11,25 metros. Entonces, si yo quisiera calcular el trabajo, voy a tener que el trabajo va a ser la fuerza, 500 newtons por 11,25 metros. Y cuando hacemos esa cuenta, obtenemos el trabajo, las unidades van a ser el joule, que es newton por metro. Entonces, esto nos va a dar 5.625 joules. Y si quisiéramos calcular la potencia, lo que tenemos que hacer es dividir estos 5.625 joules en el tiempo empleado para hacerlo. ¿Sí? Entonces, esto nos da 1875 y la unidad va a ser el watt, porque recuerden que esto va a ser joule sobre segundo, era unidad de potencia y esto era watt. Otra unidad de potencia que puede llegar a aparecer es el caballo de fuerza o caballo de fuerza o HP, horsepower. El caballo de fuerza, un caballo de fuerza equivale a 745 watts. ¿Sí? Entonces la idea es que si a mí me dan una unidad de potencia en caballo de fuerza, yo lo paso haciendo una regla de 3 simple. Por ejemplo, me dicen que yo tengo una potencia de 3 caballos de fuerza. Puedo decir que si un caballo de fuerza equivale a 745 watts, entonces 3 caballos de fuerza equivalen a X. O si me dicen, no sé, ¿cuántos son 1875 watts en caballos de fuerza? Bueno, digo que 745 watts es igual a un caballo de fuerza, entonces 1875 watts equivale a X. Esto por si les llega a aparecer esta unidad para que sepan cómo convertir. Bueno, seguimos adelante. Ahora vamos a hablar de potencia. Potencia ya vi. Ahora vamos a hablar de energía y conservación de la energía. En física, la energía va a ser la capacidad que vamos a tener para realizar un trabajo. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, o sea, viene de otras formas de energía que se transforman en una energía que vamos a utilizar. Las unidades de energía van a ser el joule también, porque como dijimos es esa capacidad para realizar un trabajo. Y de acuerdo a cómo sea la energía, la vamos a clasificar de distintas formas. Entonces, vamos a hablar de energía cinética cuando estemos hablando de la energía que un cuerpo posee debido a su movimiento. Un cuerpo que se está moviendo tiene la capacidad para seguir moviéndose y realizar un trabajo. Entonces, vamos a considerar que la energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Después, la energía potencial gravitatoria va a ser la energía que está relacionada con la altura a la que esté el cuerpo. Y esa energía potencial gravitatoria va a ser la masa por la gravedad por la altura. ¿Sí? Después, la suma de ambas
van a ser la energía mecánica. Les recuerdo, medio tarde lo estoy diciendo, pero bueno, les recuerdo que este PDF lo voy a dejar en la descripción, así no tienen que copiar todo. Y vamos a clasificar a las fuerzas que realicen trabajos en dos grupos. Vamos a hablar de fuerzas no conservativas y de fuerzas conservativas. Las fuerzas conservativas son las que no modifican la energía mecánica total del sistema, mientras que las fuerzas no conservativas son las que hacen que esa energía no se conserve, o sea, se disipe en forma de calor, sonido, etc. Y las fuerzas conservativas van a ser solamente el peso o la fuerza elástica, que ustedes no lo vieron, no lo van a ver, pero bueno, existe una fuerza que genera una energía elástica, que es la fuerza de los resortes. Nada, no lo tienen que saber para esta materia, así que no se preocupen. Y vamos a hablar de fuerzas no conservativas, como las fuerzas que, como dijimos, hacen que se pierda esta energía del sistema. Y las fuerzas no conservativas van a ser el rozamiento, una fuerza externa, por ejemplo, un motor que lleva un vehículo, o una fuerza de de alguien empujando una caja, cualquier fuerza que sea externa a ese sistema. Por ejemplo, la normal. La normal va a ser una fuerza externa, pero la normal, como es perpendicular al desplazamiento, no va a realizar trabajo. Entonces, lo que le quita energía al sistema va a ser el trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces, lo que yo voy a decir es que si yo no tengo fuerzas no conservativas realizando trabajo, la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final, o sea, se conservó la energía. Ahora, si yo tengo fuerzas no conservativas y esas realizan un trabajo, lo que va a ocurrir es que la variación de energía mecánica va a ser igual a ese trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces, yo voy a clasificar, o sea, los problemas para resolverlos, lo voy a tener que clasificar en dos grupos. Voy a tener que decidir si se conserva o no se conserva la energía. Si la energía se conserva, entonces planteo que la variación de energía mecánica es 0, que la energía mecánica final es igual a la energía mecánica inicial, y resuelvo. Si la energía no se conserva, o sea, si tengo trabajo de las fuerzas no conservativas, digo que esa variación de energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Nada más. Bueno, entonces siguiendo un poco con lo que me estuvieron comentando en la cajita de preguntas de Instagram, vamos a hacer algunos ejercicios de parciales y finales como para cerrar la clase. Vamos a hacer primero el de energía para que entiendan un poco cómo plantear este tipo de ejercicios. La verdad es que los ejercicios de estos temas no son por lo general difíciles y son más que nada teóricos. Entonces directamente vamos a ver cómo se resuelven. Me dicen que tenemos un jugador de básquet que anota un triple, que el tiro se realiza desde una distancia de 12 metros y que alcanza a 7 metros de altura una velocidad de 38 kilómetros por hora. Me piden que determine cuál es la energía total alcanzada en la altura por la pelota en la altura máxima. Entonces, si consideramos que la energía durante todo el trayecto se va a conservar, no importa en dónde esté, en cualquier punto del trayecto, la energía va a ser la misma. En este caso me dan el punto que necesito, que es la altura máxima, pero podrían darme cualquier punto y estaría bien igual. La distancia no me interesa, lo que sí me interesa es que a los 7 metros de altura tiene una velocidad de 38 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque la energía total va a ser la energía mecánica, y la energía mecánica va a ser la suma entre la energía potencial gravitatoria más la energía cinética. O sea que vamos a tener que la energía mecánica va a ser la masa de la pelota por la gravedad por la altura
más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿En qué se pueden equivocar en este tipo de problemas? En las unidades. Si ustedes ponen las unidades bien, este problema se resuelve solo. Entonces, vamos a reemplazar. Fíjense que yo quiero unidades del sistema internacional, quiero la masa de la pelota, la voy a pasar a kilogramos, 500 gramos equivale a 0,5 kilogramos. Si tienen dudas de cómo realizar los pasajes, recuerden que entre los videos de mi canal hay un video de conversión de unidades. Bueno, y la velocidad de 38 km por hora, ya a esta altura sabemos de memoria cómo pasarlo a 3 metros por segundo, a metros por segundo, no a 3 metros por segundo. Y esto va a ser 10,56 metros por segundo. Entonces, con todos estos datos, reemplazamos y obtenemos la energía mecánica. La energía mecánica va a ser 0,5 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado por 7 metros más 1/2 de 0,5 kilogramos por la velocidad 10,56 metros por segundo al cuadrado. Entonces, hago la verificación de unidades. Siempre les conviene hacer la verificación de unidades para corroborar que todo esté en orden. Voy a tener kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es newton, por metro es joule. Kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado es newton por metro, joule también. Entonces, este resultado me va a dar 62,15 joules. Los pequeños decimales de diferencia son por el tema del redondeo. Yo por lo general trato de redondear lo menos posible, igual tienen un 3% de error en esta materia. Bueno, me dicen que calcule la potencia con la que cae una maceta de un balcón desde 14 metros de altura hasta tocar el piso. Entonces, lo que yo quiero saber es cuánto tiempo tarda en tocar el piso, ¿sí? Yo tengo 14 metros de altura y esos 14 metros de altura van a ser recorridos en un tiempo. Ese tiempo necesito saber cuánto es para, con la masa de la maceta y la gravedad, que esto me va a dar el peso, calcular el trabajo y después la potencia. Recordemos que la potencia va a ser el trabajo dividido el tiempo. Y el trabajo va a ser la fuerza, que en este caso va a ser el peso de la maceta, por el recorrido, que va a ser la distancia, estos 14 metros. Entonces, la potencia por la distancia dividido el tiempo, el peso por la distancia dividido el tiempo me van a dar la potencia. Si le pongo peso acá para que no haya confusión y acá le voy a poner pot. Ahora, el peso, ¿qué es? Masa por gravedad. Entonces, vamos a tener que la potencia va a ser igual a la masa por la gravedad por la distancia dividido el tiempo. De acá tengo todo excepto el tiempo. Entonces voy a buscar el tiempo. Y antes que nada, entonces esto refuta esta idea de que la fuerza peso no realiza trabajo. Esa idea es falsa. ¿Por qué? Porque la fuerza peso no va a realizar trabajo si el desplazamiento es horizontal, es perpendicular a la fuerza peso. Si no, la fuerza peso sí realiza trabajo. Acá donde el desplazamiento es vertical, la fuerza peso realiza trabajo. Entonces vamos a calcular cuánto es el tiempo. Y yo sé que si son 14 metros de recorrido, voy a tener que 14 metros, tomando un sistema de referencia con 0 arriba y 14 metros
en el piso, voy a considerar que 14 metros va a ser igual a 1/2 de 9,8 metros por segundo al cuadrado. La gravedad en este caso va a ser positiva porque el sistema de referencias es positivo hacia abajo y esto por el tiempo al cuadrado. De acá despejo el tiempo y voy a obtener que el tiempo va a ser 14 metros por 2. El por 2 sale de pasar este por 2 multiplicando, dividido 9,8 metros sobre segundo cuadrado. O sea, pasamos el 9,8 metros sobre segundo cuadrado dividiendo y aplicamos la raíz. Entonces calculo el tiempo y obtengo que el tiempo que tarda la maceta en caer va a ser 1,69 segundos. Voy a la ecuación de potencia, reemplazo los valores, o sea, la masa es 8,5 kilogramos. Por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Por, que me falta 14 metros. Y fíjense lo siguiente, todo esto dividido 1,69 segundos. Si ustedes se fijan, el trabajo y la energía mecánica tendrían la misma ecuación, masa por gravedad por altura. ¿Por qué? Porque la energía potencial gravitatoria va a ser la potencialidad que va a tener ese cuerpo para realizar un trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ser la potencialidad que va a tener de caer y al caer realizar ese trabajo. Cuando resuelvo esta cuenta, me da 690,06 watts. Entonces, esa va a ser la potencia que yo espero. Y, esto no lo había dicho porque corté el video porque había hecho mal un cálculo. Pero bueno, les cuento. Si ustedes verifican, podrían haber descartado, incluso sin hacer la cuenta, las unidades apenas arranca el problema. Si a mí me piden la potencia no va a estar en Newton porque esa es una unidad de fuerza y no va a estar en Joules porque esa es una unidad de energía o de trabajo. Sí o sí va a estar en watts, así que ya podría haber descartado 2 y siempre es más fácil adivinar una de 3 que una de 5. Así que tengan en cuenta las cosas que pueden descartar así sencillamente. Bueno, ¿qué errores pueden cometer en todo lo que es trabajo y energía? Pueden cometer errores, por ejemplo, con utilizando mal las unidades. Siempre vamos a buscar unidades del sistema internacional y confundirse y pensar que el peso, porque es una fuerza que actúa en el eje vertical, no realiza trabajo, cuando eso es falso. Solamente las fuerzas que no realizan trabajo son las que son perpendiculares a el desplazamiento. Bueno, después hay muchos problemas teóricos en lo que es parciales y finales de esta unidad. Vamos a ver qué es lo que pasa con este problema teórico. Lean igual los apuntes teóricos que tienen de la materia. Mi recomendación es que los apuntes teóricos los lean una vez que hicieron la guía y vieron las clases, si es que lo están viendo así. ¿Por qué? Porque les va a ayudar, una vez que entienden el tema, a terminar de procesarlo, anotar las cosas importantes, hacerse un resumen y poder responder este tipo de preguntas en el parcial o final. Porque me dicen, considerando lo estudiado en la unidad 1 respecto a energía cinética, seleccione una. ¿La energía cinética es inversamente proporcional a la masa de un cuerpo? No, porque la energía cinética es... O sea, anotemos la ecuación de energía cinética para ir respondiendo esto, ¿no? La energía cinética va a ser 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. En todo caso, es proporcional a la masa, no inversamente proporcional. Me dicen que es directamente proporcional a la velocidad. Esto es correcto. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la energía cinética, aumenta la velocidad. Después dicen, su valor disminuye a la mitad cuando la masa de un cuerpo aumenta en un 50%. Esto es falso. Si la masa de un cuerpo aumenta, también lo va a hacer la energía cinética.
Después, la energía es la energía que tiene un cuerpo estático. Esto lo sabemos que es falso. ¿Por qué? Porque va a ser la energía de un cuerpo que esté en movimiento. Y me dicen, para su determinación la masa se encuentra elevada al cuadrado. Esto también es falso. Eso lo sacamos viendo simplemente la ecuación. Bueno, después, considerando lo estudiado en la unidad 1 respecto a la potencia, seleccione la respuesta correcta. ¿Sí? ¿Cómo era la potencia? La potencia era trabajo sobre tiempo. Me dicen, ¿es inversamente proporcional al trabajo realizado? No, falso. Es directamente proporcional al trabajo realizado. ¿Aumenta al disminuir la distancia? Si disminuye la distancia, disminuye el trabajo, porque el trabajo es fuerza por distancia. Entonces, eso es falso también. Me dicen, ¿aumenta al doble cuando disminuye la velocidad? Yo podría utilizar la ecuación de potencia que dice que es fuerza por velocidad. Y si disminuye la velocidad, disminuye la potencia. Después, disminuye al duplicarse el tiempo. Eso es correcto. Si yo aumento el tiempo, la potencia va a disminuir. Y me dicen que no se modifica variar el tiempo. Eso también es falso, porque si yo modifico el tiempo, la potencia va a modificarse también. Y el último problema teórico es sobre las leyes de Newton. Me dicen, todos los cuerpos compuestos de materia tienden a romper por sí mismos el estado de movimiento que se encuentren. Esta opción es falsa. ¿Por qué? Porque lo vimos en el principio de inercia, en el primer principio de Newton, que nos decía, la primera ley de Newton, perdón, el principio de inercia, que nos decía que si un cuerpo viene en un estado de movimiento, va a continuar en ese estado de movimiento a menos que se aplique sobre él una fuerza neta. Después, cuando dos cuerpos interactúan, la fuerza que ejerce uno sobre el otro es de diferente módulo y dirección. Esto es falso. Lo que habíamos visto era que cuando dos cuerpos interactuaban, la fuerza que ejercían entre sí esos cuerpos era del mismo módulo y dirección opuesta, que a veces se considera que es la misma dirección y sentido opuesto, depende de la bibliografía que agarren. Después dicen, cuando dos cuerpos interactúan, la fuerza que ejerce uno sobre el otro es de igual módulo y en el mismo sentido. Eso es falso. La fuerza que ejerce uno sobre otro es de igual módulo, pero el sentido es opuesto. Apuntan a distintos lados. Después, la fuerza aplicada sobre un cuerpo tiene el mismo sentido que la aceleración que adquiere el mismo. Esto ya lo habíamos visto. Habíamos visto que la fuerza era proporcional a la aceleración y iba en la misma dirección, porque era la suma de todas las fuerzas era la masa por la aceleración. Después, cuando dos cuerpos interactúan, la fuerza que ejerce uno sobre otro es de diferente módulo e igual dirección. Esto sabemos que es falso porque la fuerza va a ser del mismo módulo y dependiendo de la bibliografía que agarren pueden decirles igual dirección y sentido contrario o dirección opuesta. Bueno, terminamos entonces. Gracias por participar de la clase. Recuerden que si quieren sumarse a las clases prácticas pueden escribirme por Instagram. Si les llega este PDF, les interesa también tomar clases, capaz individuales, pueden seguirme también en Instagram. Compartan el PDF si quieren, no tengo ningún problema. Y nada, les invito a suscribirse, dejarme un like, comentarme, decirme lo que quieran. Y si les sirve también lo que hago, pueden invitarme a un cafecito para que pueda seguir haciéndolo. ¡Nos vemos! Gracias por venir a clase. Si te gustó el video, podés seguirme en Instagram en @profefla o suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo un video. ¡Nos vemos!